Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a otro segmento de Escuela Dominical. En ese día vamos a hablar del estudio número 25, que se titula El gozo de la victoria. No sé si alguna vez usted ha tenido una lucha, quizás pues ha estudiado mucho para alcanzar una carrera o para lograr algo en su vida, la cual le ha costado mucho trabajo. Y que al final, cuando después de largos años de trabajo, consigue lo que ha querido o lo que ha luchado por tanto tiempo. Los caminos del Señor es similar. Nosotros tenemos que luchar y seguir trabajando en las cosas de Dios hasta el cansancio, hasta lo último, y aún hasta nuestro final de nuestras vidas, para poder alcanzar la victoria, que es la corona de la vida. En este día pues vamos a hablar de la base bíblica, vamos a hablar del estudio de la Escuela Dominical número 25 y vamos a hablar, en esta ocasión vamos a usar la Biblia Israelita BIN, que es una Biblia que está pues, tiene un poquito también de la Septuaginta, que viene siendo la versión griega, que es la cual se traduce la Biblia, y también en la mayoría que es del original griego, del original, hebreo al español, para que vea la diferencia de la lectura que estamos leyendo aquí a la que está en la original hebreo, el español, para que miren qué profundidad tiene el estudio de este día. Pues como le estaba diciendo, el estudio 25 de este día, la base bíblica se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Los tres objetivos de la clase son reconocer el valor y la fe de los cristianos y los primeros tiempos ante las adversidades. Valorar, número uno, el valorar lo que la Biblia enseña acerca de la recompensa de los creyentes. El número 3, decidir servir fervientemente y con fidelidad al Señor. Fíjate qué cosa tan tremenda. Es bien bonito lo que vamos a estudiar ahorita, habla cosas muy tremendas. Y aquí vamos a ver a través de la palabra que Pablo, cuando dio este mensaje, ya estaba en lo último. Pablo ya había trabajado lo que tenía que trabajar, ya dio lo que tenía que dar. Su ministerio ya había cumplido. Por lo tanto, lo último que le quedaba era dar su vida por el evangelio que tanto amaba, el evangelio del Señor Jesucristo. Y como le había dicho, ¿verdad? Vamos a leer el pensamiento central, que dice: aunque nadie es salvo por sus obras, sin embargo por ellas será recompensado cuando Cristo venga. El texto áureo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 de Timoteo 4:7, que la vamos a leer junto con la clase de hoy. Y como les dije, vamos a leerlo aquí para que ustedes vean la diferencia y vamos a entrar al estudio. Dice 2 Timoteo 4:1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra e instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta y con toda paciencia y doctrina. Fíjate que estaba hablando de doctrina, no de dogmas, es una cosa muy diferente ahí. Dice, continúa leyendo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán muchos, conforme a su propia concupiscencia, concupiscencia. Ahorita vamos a entrar en el original hebreo para que vean un poquito la diferencia ahí. Y se apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Fábulas son cuentos. Cuando miren, vamos a buscarle bien rápido el significado para que ustedes vean lo que dice acerca de el internet, acerca de cuando hablamos de la fábula. Fíjate, la fábula dice que es el nombre femenino, y en el punto número 1 dice: relato de composición literaria en prosa o en verso que proporciona una enseñanza y consejo moral. No está hablando de la palabra, está hablando de un consejo moral. El punto número 2 dice: leyenda que narra las acciones de los dioses o héroes de la antigüedad. En otras palabras, que se basaban en cuentos
se van a basar en cuentos y no la palabra de Dios, mi hermano. Eso es lo que está diciendo el internet, que cuando lo comparamos con la Biblia, pues explica eso. Pero vamos a también oír el original hebreo para que vean. Y dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo soy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está aguardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Una palabra tan específica como esta, mi hermano, no la hay. Solamente la Biblia puede hablar en esta exactitud. Pero vamos a continuar ahorita, vamos a leer ahora, antes de entrar a los datos de esta historia, lo que dice el original hebreo al respecto. Y vamos a empezar, ¿verdad? En segunda de Timoteo. Fíjate que el nombre de Timoteo cuando lo leemos en hebreo dice Netzarim. Ese es el nombre original. Que pasa que le ponen Timoteo, que viene siendo ya entrando al griego. Vamos a continuar leyendo. Dice segunda de Timoteo capítulo 1. Capítulo 4 versículo 1 al 8. Vamos a leer en el original hebreo. Dice, te requiero delante de Elohim y del Mesías Yoshua, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto a su manifestación como en su reino. Mira qué diferente. Predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Esto es lo que habla el original hebreo. Versículo 3 dice, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oídos, amontonarán para sí nuestros maestros conforme a sus propios deseos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de una otra que era concupiscencia? Aquí dice deseos, que son deseos que no son espirituales, sino carnales. Dice el versículo 4, y a la vez se apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas, que como habíamos hablado, la verdad es Cristo. Y las fábulas pues son cuentos. Y hablando mucho específicamente seres que contrario a todas las cosas que habla la palabra de Dios. Seres malignos. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, ocúpate en anunciar la buena noticia, cumple tu ministerio. La buena noticia es el evangelio, no las nuevas. Versículo 6 dice, porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio, el tiempo de mi partida ha llegado. ¿Ve la diferencia de lo que venimos al original de Hebreo? ¿Qué diferente es? Dice el versículo 8, pero los demás, vamos a leer el 7 y después vamos a leer el 8. Ha peleado la buena batalla, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el maestro, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. Otras palabras, que esto no habla solamente para él, sino que también para todos aquellos que amamos la venida del Señor, mi hermano, porque la persona que oye que Cristo viene ya, mi hermano, no sé usted, pero a mí me da a veces cosas en el corazón, alegría, emoción, y no emoción, vamos a decir alegría de corazón, gozo, porque las emociones son algo que va conectado con nuestro propio ser, pero cuando uno tiene gozo espiritual en nuestro corazón, sabemos en el espíritu que nos gozamos y con amor esperamos la venida del Señor. Ahora vamos a entrar a lo que es los datos del tema.
Los datos generales acerca del tema dice: la enseñanza en la corona de la vida es solo para aquellos que trabajan arduamente y que aman la venida del Señor. Autor, pues sabemos que el apóstol Pablo, el personaje fue de Pablo y Timoteo. La fecha de 2 Timoteo fue escrita aproximadamente en el año 66, 67 después de Cristo. Y el lugar pues fue escrito de una cárcel de Roma. Vamos a entrar a decir lo que es el extracto de la clase, para entonces entrar más a rato, hacer las preguntas de la clase y a la misma vez pues estar entrando lo que es el extracto en sí de la enseñanza de hoy. Empezamos a leer, ¿verdad? Dice la introducción. En este pasaje contiene 3 puntos muy interesantes. Dice: número 1, consejo de Pablo a Timoteo. Segundo, la advertencia de malos tiempos. 3, la santificación de Pablo por haber sido fiel y por el galardón. Hoy deseamos considerar los últimos consejos que el apóstol Pablo dio a Timoteo y ver cómo aplican a la vida del todo cristiano. También nos interesa discernir si estamos en medio de los tiempos peligrosos, a lo que se refirió en el versículo 3 y 4, y reflexionar en la responsabilidad que tenemos de servir fielmente al Señor hasta el fin, esperando la recompensa que el juez justo dará a todos a los que esperan su venida. El Nuevo Testamento habla ampliamente acerca de la recompensa. No sabemos exactamente en qué consistirá, pero Pablo le escribió a los Corintios diciendo: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han sabido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman, para los que lo aman. Primera de Corintios 2:9. Esa es la versión, el capítulo bíblico que confirma lo que acabamos de leer, pero vamos a continuar leyendo. Dice: Pablo empieza en el capítulo 4 exhortando a Timoteo a que haga 5 cosas: predicar, instar, redarguir, reprender y exhortar. Pero para Timoteo las pudiera hacer con la debida convicción. El apóstol Pablo le recuerda que Cristo ha de regresar a la tierra por segunda vez. La segunda venida de Cristo fue uno de los temas más enfatizados por Jesús y los apóstoles en sus predicaciones. La iglesia existe entre 2 puntos de referencia: la muerte de Cristo y su segunda venida. El apóstol indica que también que la razón de ella será para juzgar a los vivos y a los muertos. El tema de la segunda venida de Cristo con fin de juzgar a los vivos y a los muertos fue tan importante en la iglesia primitiva que cuando se redactó lo que reconoce como el credo de los apóstoles, se incluyó el siguiente artículo: y vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Fíjate qué cosa tan tremenda, mi hermano. Vemos bien claro, miren ustedes, analicen ustedes, lean lo que acabamos de leer, la palabra que acabamos de decir, busque su Biblia y mire usted si no estamos en esos tiempos. Estamos en unos tiempos muy peligrosos, la cual vamos viendo las cosas como que se aprietan un poco con el entorno de la vida en sí, pero nosotros, los que confiamos, amamos al Señor y esperamos en Él y en su segunda venida, pues nos va bien. Dios nos cuida, Dios nos guarda, no hace falta nada. Tenemos trabajo, pues tenemos comida, tenemos un techo por encima de nosotros, un carrito para movernos. Mi hermano, hay gente que hasta un montón de dinero tiene en el banco. Pues ¿qué más espera, mi hermano? Eso es, ¿qué más le puede esperar? Que Dios nos está bendiciéndolo, lo está cuidando en medio de todo esto, mi hermano. Pero eso es lo menos que nosotros nos debemos preocupar, sino que tenemos que pensar de que la corona de la vida está para todos nosotros que esperamos en Él. Y que nosotros, la carrera que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra, tenemos que mirar de que el premio de nosotros está en el cielo, para cuando nosotros estemos a punto de desmayarnos, que no podamos más confiar más en Dios y el Señor, yo confío en ti.
y yo sé que tú me vas a ayudar. Y va a llegar la hora en la cual nosotros vamos a poder levantarnos en tu nombre, Señor. Tú nos vas a cuidar. Y su palabra se va a cumplir en nosotros. ¿Por qué? Porque ya toda la recompensa está escrita, está puesta para nosotros. Tenemos que esperar en la palabra de Dios, confiar en Él para que recibamos esa bendición algún día cuando partamos de este mundo. O cuando venga Él por nosotros. Continuamos leyendo. Dice, Pablo se aseguró a través de estas instrucciones que Timoteo enseñará la sana doctrina y preparará a los fieles para su encuentro eterno con el Señor. Véanse en comentarios 2 Timoteo en la Biblia. Dice, una de las responsabilidades que pasa sobre todo mis ministros es de preparar a los creyentes para la segunda venida de Cristo. Creemos que la Biblia enseña acerca de la justicia social y que el Evangelio trae liberación de opresiones económicas, pero hay algunos mucho más profundos y trascendentes a una situación transitoria, y es el destino eterno, a fin de preparar debidamente a la congregación para el momento crucial de la segunda venida de Cristo y el juicio subsecuente. Timoteo tenía que predicar, instar, redarguir y reprender y exhortar. Podemos hoy día examinarnos de esta responsabilidad. Qué cosa tan tremenda. Ya hay personas que se preguntan, que si lo que está pasando, que no me quiero enfermar, mi hermano, olvídate. ¿Sabes cuántos siervos de Dios he visto yo que ya han partido con el Señor? Pero todos estamos en las manos de Dios, todo está en las manos de Dios, y si algún día pues nos toca, pues amén. Lo importante es que tenemos que enfocar nuestra mirada en Él y esperar en las bendiciones que Él tiene para nosotros. La segunda, cuando venga a ver por nosotros, la segunda venida, como le llaman, o el rapto, como algunos le dicen, va a traer esa bendición para nosotros en cuestión de la corona de la vida y todo. Pero lo importante es nosotros pensar en eso en nuestra mente y creer en nuestro corazón para que nos dé el impulso que necesitamos para seguir echando hacia adelante y seguir llenando más del Espíritu del Señor, para así poder sobrepasar los obstáculos que hay en esta vida. Dice en los versículos 3 y 4, encontramos, no obstante, entre la sana doctrina y la fábula. Pero, ¿qué tan importante es la sana doctrina? Primero, porque la palabra de Dios y la sana doctrina son lo mismo. Es lo mismo. Los dogmas no. Los dogmas son hechos por los hombres. Son reglamentos hechos por los hombres. Dice, cuando se habla de la Biblia, se habla de la doctrina. Esto es, los misterios de la revelacionados con la salvación que han sido revelados. Segundo, porque la doctrina es indispensable para la enseñanza, la predicación y la oración y la etimología. No puede haber predicación correcta, enseñanza valedera, oraciones genuinas ni etimología que adore a Dios si no hay sana doctrina. En el Nuevo Testamento vemos que la etimología era eminentemente cristocéntrica, es decir, habla de la persona de la obra de Cristo. Eso indica que cumplía con las funciones pedagógicas y que la fe, además de transmitirse por la predicación y la enseñanza, también se hacía por medio de los himnos. Tampoco quiere decir que vamos a basarnos en los himnos nada más, sino que vamos a dedicar nuestra fe a la palabra de Dios, a enfocarnos más en la palabra, porque himnos y música hay muchísimo, pero la palabra de Dios, de acuerdo a como manda la sana doctrina, son muy pocos. Hoy en día a veces hay personas que por salir y hacer un mensaje rápido copian a otro mensaje que otra persona dio y no se convierten ellos mismos en genuinos embajadores de la palabra de Dios, sino en copiadores de otros, y eso no se puede hacer. Yo me acuerdo que cuando estaba en el instituto, lo primero que nos enseñó el maestro, nosotros siempre nos decía, siempre sean genuinos, porten mensaje fresco, porten maná fresco a las personas, para que se reciban en sí lo que Dios quiere impartirlo a ellos, no lo que otros quieren impartir. Y muchas veces se quejan porque las personas
pues no crecen, se quedan ahí estancados espiritualmente, pero es porque no están cumpliendo lo que la palabra de Dios nos enseña, que fue ese Señor Jesús que nos dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas hallaréis la vida eterna. Escudriñad las Escrituras porque aprendemos lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar a nosotros. Pero si no hacemos eso, lo convertimos en flojos, mi hermano. Y según nos ponemos nosotros flojos, también los que escuchan la palabra también se van a poner flojos también, y no podemos permitir que llegue a ese extremo. Continuamos leyendo. Dice Pablo le pide a Timoteo 4 cosas: que sea sobrio, soporte las aflicciones, haga la obra de evangelista y cumpla su ministerio. Lo que está indicando por sobrio es lo que actúe con reflexión y sin ningún apasionamiento. Si no existe esta virtud, no se puede soportar las aflicciones, ni hacer la obra de evangelista, ni cumplir con lo mismo con el ministerio. En la vida cristiana se requiere la circuncisión, que incluye la cordura, la prudencia, la gravedad y la manera de pensar, sentir y hablar y actuar. La persona sobria recurre al razonamiento y no tanto a sus pasiones. El ejemplo más elocuente es lo que es ser sobrio. Lo vemos que el Señor Jesucristo, al menos de su juicio, las circunstancias se prestan para que dejara llevar a las pasiones, pero la sujetó con entereza. Con certeza, mejor dicho. La conciencia que tuvo de su misión en la tierra fue más fuerte que la impaciencia que la adversidad le podría causar. ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que podía hacer por la humanidad. Si se dejaba pensar de todos los que estaban rodeando, lo que cada rato se estaban en contra de él, muchos se desvivieron nada más para estar en contra de él, pues entonces el mensaje de Dios no iba a llegar como tenía que llegar apropiadamente. Y por eso nosotros tenemos que enfocarnos en él y no pensar en las adversidades que están rodeándonos. Pero vamos a continuar leyendo. Dice más abajo: recuérdense que cuando el apóstol escribió a 1 Tesalonicenses, tenía la esperanza de que Cristo regresaría en sus días. Al escribir 2 de Timoteo, su perspectiva cambia. Por un lado, sabía que el Señor no regresaría en sus días, y por el otro, que su muerte sería natural. Lo emocionante es que él vio su muerte como una ofrenda a Dios. En el versículo 7 encontramos sus tres grandes satisfacciones. Dice: peleó la buena batalla, acabó la carrera y guardó la fe. La palabra que traduce batalla es muy amplia. Si tenía en mente Juegos Olímpicos de los griegos, puede incluir una variedad de competencias. De ser así, se pudiera traducir que ha competido honorablemente en todas las áreas. Cuando se dice he acabado la carrera, hay algo muy importante. Usa la misma palabra que Cristo usó en la cruz. Juan 19:30. Acabó en griego, que es talekta. Dice del verbo taleo, que es terminar, consumar. De manera que así como Señor Jesús pudo decir con santificación antes de morir, consumado es, lo mismo su siervo a los gentiles. De la misma manera que lo dijo el apóstol Pablo. Pero vamos a continuar leyendo, ¿verdad? Porque el tiempo apremia. Dice: el apóstol afirma que está guardada la corona de la justicia. ¿Qué significa esta corona? Con base en las escrituras significa dos cosas. Así como los Juegos Olímpicos se premiaba a los ganadores con una corona de laurel, el Señor premiará a los suyos por su causa de su fidelidad. Fíjate qué cosa. Vamos a entrar un poquito de las hojas que le ponían a los griegos o a los olímpicos que en aquel tiempo. La corona de las hojas de laurel, no sé si ustedes, pero en mi país, en Puerto Rico, las hojas de laurel, cuando ustedes las ponen en los frijoles, las habichuelas, como decimos nosotros, un caldito de pollo, un res, el gusto que le da, un sabor muy rico, símbolo de la victoria, mi hermano. Cuando esa corona nos pone a nosotros, nos da un gusto y un sabor bien
profundo en nuestra alma saber que a pesar de que sufrimos y luchamos, nos enfermamos, lo que pasó, cumplimos con lo que Dios nos mandó a hacer. Y estamos delante de la presencia del Señor. Qué cosa tan bonita esa enseñanza, ¿verdad? Pero vamos a continuar leyendo porque el tiempo apremia. Dice, se premió a los ganadores con una corona de laurel y el Señor premiará a los suyos por causa de su fidelidad, obediencia y perseverancia. La corona es símbolo de realeza. En Apocalipsis 5:10 leemos que los redimidos cantan al Señor diciendo: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y el capítulo 22, versículo 5 se dice de los siervos del Cordero que reinarán, que dice, ¿cuándo ocurrirá esta coronación? Dice la pregunta. Pablo responde, en aquel día. Lo que se indica con la expresión es que Dios ha fijado ya un día que es inalterable en el cual acontecerán los sucesos indicados. Conviene que aquí hagamos una observación. Pablo dice que la corona de los justos la recibirán todos los que aman a la venida del Señor. Quien ama la venida del Señor piensa en ella y sirve al Señor. No está titubeando en dos aguas, ni está ahí, se deja llevar por las adversidades, porque sabe lo que Dios va a hacer en su vida. Y vamos a continuar leyendo. Dice, infatigablemente para ser encontrado activo cuando suceda. ¿Cuando suceda qué? El rapto, o cuando nos toque la muerte. Porque si la muerte nos llega cuando estamos trabajando para el Señor, pues gloria a Dios por eso, mi hermano. Porque morimos trabajando para el Señor. Pero vamos a continuar haciendo así la resumen de la clase. Que dice, en el capítulo 53 de Isaías, habla de los sufrimientos y la exaltación del siervo sufriente de Jehová, el Mesías, Cristo Jesús. Desde el versículo 1 hasta el 9 nos habla de su humillación, pero en el día del 12 de su exaltación por causa de su fidelidad. En Filipenses 2, 5 al 11 hallamos algo parecido. Del versículo 5 hasta el 8 encontramos la humillación, pero del 9 al 11 la exaltación. En ambos pasajes de Isaías y existe exaltación de Cristo. De Cristo viene siendo la recompensa recibida por el fiel cumplimiento de su misión. Una de las enseñanzas que el Señor nos dio por medio de las parábolas de todos los talentos, y la misma es que habrá grados de recompensa según la fidelidad de cada uno. ¿Por qué? Porque aquellos que sirven devotamente al Señor demuestran amor hacia Él y compasión por las almas perdidas. No desean que ninguna de ellas se vaya al infierno, y esto el Señor lo toma en cuenta cuando confronte a los creyentes, porque créame, mi hermano, algún día estaremos delante de la presencia del Señor y le tenemos que dar cuenta por todo lo que hemos hecho, lo que hemos dicho y lo que estuvimos haciendo en esta tierra cuando estuvimos vivos. Hay gente que no cree en eso, pero créanmelo, la palabra lo dice, yo lo creo, y he oído testimonios de gente. Mira cómo va Dios más allá, que confirma su palabra, que ha permitido que gente llegue hasta el otro lado y que vean más o menos un proceso parecido a lo que habla la palabra de Dios. Y créanme que no es fácil. Yo me acuerdo de uno, le voy a contar uno rápido, de un pastor que dice que él es tremenda, tenía una campaña tremenda y estaba en fuego y esas cosas, y él pues pensaba que estaba todo bien con Dios y todo eso. ¿Qué pasó? Se puso bien malo, se enfermó hasta que murió. Cuando murió, unos ángeles lo buscaron su alma y le dijeron, no digas nada, cállate. Se lo llevaron con él para el cielo. Cuando llegó al cielo, vio al Señor con mucha alegría a él. Le dijo, yo estaba haciendo esto y aquello. Y Dios se le queda mirando y empezó a hablarle duro, a reprenderlo y a decirle. Y mientras más Dios le decía, más chiquitito decía el que se ponía.
¿Por qué? Porque él creía que todo lo que estaba haciendo era para Dios, pero no estaba haciendo las cosas bien como Dios quería. Porque muchas veces creemos que nosotros hacemos las cosas para nosotros, o creemos, perdón, que hacemos para Dios, pero para nosotros mismos. Y no está bien eso. ¿Qué pasó? Que el hombre bajando para atrás, para el mundo, se puso tan y tan triste, no estuvo conforme con lo que pasó, que le suplicó a los ángeles que lo llevaran para estar delante de la presencia del Señor. Y los ángeles que no, y él que sí, y él que no, ellos que no, y él que sí. Y tanto fue la lucha que a los hombres los convenció y lo llevó para atrás delante de la presencia del Señor. Y cuando fue delante de la presencia del Señor, cuando Dios le habló, ahí Dios lo escuchó. Y le habló con amor, dulzura, y restauró su espíritu, mi hermano. Y le enseñó un montón de cosas más, pero que ahorita no la puedo decir por falta de tiempo. Pero fue algo muy bonito, muy precioso. Ahorita vamos a hablar de la última pregunta de la clase, para así cerrar con broche de oro. Y dice la primera pregunta, entre las cuales 2 puntos de referencia existen en la iglesia. Dice, entre la muerte de Cristo y su segunda venida. Son los puntos bien importantes. Que son la estructura de nuestra fe. La segunda pregunta es, ¿cuál de las responsabilidades más fuertes que pesa sobre todo ministro? Dice la contestación, la de preparar a los creyentes para la segunda venida de Cristo. La tercera, que para cuatro cosas indispensables la doctrina. Dice A, para la enseñanza; B, para la predicación; C, para la oración; y D, la himnología, que es los himnos, la música. Vamos a ver la pregunta número 4. Dice, ¿cómo consideraba el apóstol su muerte? Dice, como una ofrenda a Dios. La respuesta decía. La quinta pregunta dice, ¿cuáles son los símbolos que se esconden en el concepto de la corona de vida? Y la respuesta dice, un premio por causa de la fidelidad y un símbolo de realeza. Punto A y B. Eso es lo que dice ahí. Pero hasta aquí queda nuestra clase de hoy en día. Dios me los bendiga, Dios los guarde. Muchas gracias. Por favor, compartan este video, suscríbanse, denle like, compartan este video, pásenlo para adelante. Y van a recibir muchos más videos. Vamos a seguir enseñando la escuela dominical. El libro nuevo ya no llega pronto. Ya mañana estaré grabando otro video más que vamos a explicar la Navidad y el Hanukkah, la diferencia. Y esto va a ser de bendición, mi hermano. Vamos a seguir haciendo la obra del Señor. Tenemos Biblias para regalar a los que no tienen, que están cerca por aquí. Por favor, escríbame, déjame un comentario, déjame un mensaje. Que yo le mando una biblecita para que tenga para leer. Y estamos aquí para disposición de ustedes. Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos pronto, si Dios quiere mañana. Si no, el día que le sigue después. Para así estudiar y meternos más lo que es la palabra de Dios y la enseñanza del estudio bíblico. Que Dios me lo guarde a todos, Dios me los bendiga a todos. Nos vemos pronto. Shalom.